Advenimiento del velasquismo. Hablar del velasquismo es hablar de una persona, del doctor José María Velasco Ibarra, quien nos acompañó en la política de nuestro país por 50 años. El profeta, el Mesías prometido, el gran ausente. El Ecuador se acostumbró a vivir con la figura política de este personaje, quien 6 veces fue candidato a la presidencia de la República y en 5 veces ocupó el sillón presidencial. Pero vayamos analizando estos 50 años de velasquismo. Advenimiento del velasquismo en el Ecuador. Descalificación de Neftalí Bonifaz, la guerra de los 4 días. El 10 de agosto de 1932 se reunió el Congreso Nacional manteniendo sesiones violentas por espacio de 10 días. 20 de agosto de 1932, el diputado de la SUAY, Antonio Barzallo, propone la descalificación del presidente electo Neftalí Bonifaz, argumentando y comprobando que ha sido peruano. Esta moción es aceptada. Sometida a que fuera a votación, se obtienen los siguientes resultados: 40 votos por la descalificación de Neftalí Bonifaz y 32 votos en contra de la descalificación de Neftalí Bonifaz. La gran defensa que hiciera el diputado de Pichincha, José María Velasco Ibarra, que comienza a destacarse como el mejor orador de América. Hay inquietud en el país. Todo hace suponer que estamos muy cerca de una guerra civil y los bandos comienzan a estructurarse. A favor de Neftalí Bonifaz se encuentran Compactación Obrera, integrada por un grupo de obreros en desocupación de la sierra, la policía y los voluntarios de las Fuerzas Armadas. En contra de Bonifaz se ubica la oficialidad del ejército ecuatoriano. La guerra civil en el Ecuador se convierte en una realidad y se realiza durante los días 29, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, a la misma que se le denomina la Guerra de los 4 días. En ninguno de los bandos se menciona al pueblo, porque éste no sabe ni siquiera lo que está pasando, y más por novelería actúa en los dos grupos, pero al final ellos son los que ponen los muertos. El presidente interino Alfredo Baquerizo Moreno, ante la gravedad de los hechos, renuncia y busca asilo político en la Embajada de Chile, siendo reemplazado por el ingeniero Carlos Freire Larrea, quien cumplía funciones de presidente de la Cámara de Diputados. Luego de 4 días de combate, el balance del conflicto es 2.000 muertos y 3.000 heridos. Es cuando deciden hacer un alto al fuego y firmar un tratado de paz en el cual 2 puntos son los más importantes. Primero, se declara que no hay ni vencedores ni vencidos. Y segundo, pedir y aceptar de inmediato la renuncia del presidente interino Carlos Freire Larrea, que de esta manera ha conducido los destinos del país por 4 días. Interinazgo de Alberto Guerrero Martínez, del 2 de septiembre de 1932 al 4 de diciembre del mismo año. Alberto Guerrero Martínez asumió el mando de la República por ser presidente de la Cámara del Senado. Convocó a elecciones presidenciales en los cuales, mediante un fraude descarado, triunfó su pariente y amigo Juan de Dios Martínez Mera, hombre bueno, hogareño, honesto, pero que nunca tuvo contacto con el pueblo. Peor, llegó a despertar alguna vez entusiasmo popular. Por lo tanto, no se le auguraba un buen porvenir político. Gobierno constitucional de Juan de Dios Martínez Mera.
gobernará el país del 5 de diciembre de 1932 al 19 de octubre de 1933. Ciudadano guayaquileño afiliado al Partido Liberal. Estudios primarios y secundarios en su ciudad natal. Universitarios en Quito, siguiendo simultáneamente dos carreras, medicina y derecho. Lamentablemente, en ninguna obtuvo títulos universitarios. Llegó al poder acusado de fraude electoral, por lo que no podrá terminar sus 4 años de gobierno. Como gobernante, recibió un país en plena crisis económica y simplemente no lo pudo conducir. Los egresos desmedidos y los ingresos escasos provocaron el descontento de los grupos económicos y políticos del país. En opinión del político de moda, doctor Velasco Ibarra, tan impopular fue el presidente Martínez Mera que no podía salir a la calle, ya que de inmediato arreciaban los silbidos. Todo terminó para Martínez Mera el 10 de agosto de 1933, cuando se reúne el Congreso Nacional y deciden pedir la renuncia al presidente Martínez Mera. Pero como no acepta renunciar, el Congreso Nacional se reúne de manera ampliada con las dos cámaras presididas por Cámara del Senado, José Vicente Trujillo lo presidía. Cámara de Diputados, su presidente era el doctor José María Velasco Ibarra. La decisión del Congreso ampliado fue la siguiente: privar legalmente del cargo de presidente de la República al doctor Juan de Dios Martínez Mera por incapacidad para conducir los destinos del país, y en consecuencia se declara vacante el cargo de presidente de la República. Interinazgo del doctor Abelardo Montalvo. Abelardo Montalvo, hombre que fue de absoluta confianza del general Eloy Alfaro Delgado, a tal punto que en 1910 le reemplazó en la presidencia de la República cuando el viejo luchador viajó con sus hombres a la frontera con el Perú. Abelardo Montalvo convocó a elecciones presidenciales con las siguientes participaciones. El Partido Liberal se presentó dividido con dos candidatos: Carlos Arroyo del Río por una fracción del liberalismo y por la otra Colón Eloy Alfaro, hijo del viejo luchador. El Partido Conservador proclama la candidatura del doctor José María Velasco Ibarra. Los partidos de izquierda lo hacen con el doctor Carlos Zambrano Orejuela. En elecciones democráticas triunfó abrumadoramente el doctor Velasco Ibarra, que alcanzó 50,000 votos. En el tiempo que le falta para poder posesionarse, se dedicó a visitar las diferentes provincias del país y luego los países del cono sur de América. Precisamente en Buenos Aires, capital de Argentina, conoció a quien será su segunda esposa, la señora Corina del Parral Durán. Su primera esposa fue doña Esther Silva Urbano, de quien se divorció, inaugurando de esta manera los divorcios en el Ecuador. Primera administración del doctor José María Velasco Ibarra. El 1 de septiembre de 1934 asumía el mando de la República por primera ocasión el doctor José María Velasco Ibarra, existiendo en el país satisfacción y alegría, ya que supuestamente había triunfado el mejor de los ecuatorianos y se esperaba un magnífico desarrollo en el país. Su gobierno debía cumplirlo en un periodo de 4 años. Lamentablemente, no tardó en presentarse la oposición por parte de los partidos de izquierda, así como el descontento del sector de los servidores públicos
por estas circunstancias y una muy especial que veremos luego, Velasco Ibarra apenas gobernará el Ecuador del 15 de agosto de 1935, es decir, 11 meses, 15 días. De su precipitada caída, el único causante era el propio doctor Velasco Ibarra. Y la situación se presentó de la siguiente manera. El 10 de agosto de 1935 se reúne el Congreso Nacional, en el cual no existe mayoría para el presidente Velasco Ibarra. Más bien, hay fuerte oposición, por lo que sus partidarios se dedican a la ingrata tarea de golpear y apalear a los diputados contrarios. Ante este panorama, el doctor Carlos Arroyo del Río, presidente del Congreso Nacional, pide respaldar a la policía y al Ministerio de Defensa Nacional la integridad de los asambleístas. Como no existe respuesta, clausura el Congreso Nacional por falta de garantías. Esta situación es aprovechada por el doctor Velasco Ibarra para intentar proclamarse dictador, pensando que contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Este respaldo nunca llegó, más bien fue apresado, destituido y tuvo que salir camino del exilio a la ciudad colombiana de Sevilla del Valle, muy cerca de Ipiales. Días más tarde, cuando en el exilio se le preguntaba al doctor Velasco Ibarra el motivo de su destitución, simplemente dijo: me estrellé contra las bayonetas. Interinazgo del doctor Antonio Ponce. Llegó al poder por ser el titular último del Ministerio de Gobierno, por supuesto del régimen velasquista. Se trata de un joven médico guayaquileño de 37 años de edad que llegó a la política gracias al doctor Velasco Ibarra y que en menos de un año le hizo rector del Colegio Vicente Rocafuerte, gobernador de la provincia de Guayas, ministro de gobierno. Como mandatario interino convocó a elecciones presidenciales en las que van a participar el liberalismo, nuevamente dividido con dos candidaturas, José Vicente Trujillo y Carlos Arroyo del Río. Los conservadores candidatizan al internacionalista Alejandro Ponce, los grupos de izquierda al general Luis Larrea Alba. En conversaciones previas se decía que el triunfador de estas elecciones sería el candidato conservador Alejandro Ponce, por lo que existía temor en el país de que al cabo de 70 años nuevamente aparezcan fusilamientos, garrote. Es por esto que comienza a circular por el país una frase con la siguiente inscripción: todo puede pasar en el Ecuador menos que triunfe el Partido Conservador. Esta frase nos daba a entender que estábamos próximos a una dictadura en el Ecuador. Efectivamente, Antonio Ponce se entrevista con el alto mando militar, a los que les propone una dictadura. Aceptan con una condición: que ningún miembro de las Fuerzas Armadas será dictador, pero que ellos escogerán a algún amigo de los militares para que cumpla con estas funciones. Y el escogido fue el ingeniero Federico Páez. Dictadura del ingeniero Federico Páez. En opinión del historiador Luis Robalino Dávila, Federico Páez fue un personaje muy simpático, agradable, un hombre nacido para la amistad, de hablar despreocupado y que con la típica sal quiteña hacía las delicias de quienes frecuentaban la Plaza Grande o el Club Pichincha. Ingeniero de profesión, pero nunca se dedicó a la misma porque sinceramente se olvidó. Vivía del palanqueo y de las amistades.
conducirá los destinos del Ecuador por 2 años, de 1935 a 1937. Inició su mandato con un claro apoyo de la izquierda ecuatoriana, pero muy pronto dará un giro de 180 grados y se hará apoyar por los partidos políticos de derecha. Su gobierno quedó sintetizado en la siguiente frase: evolución social sí, revolución social no. En su administración se cometieron algunos errores. 2 fueron los más descalificados. 1. Dictó una terrible ley sobre seguridad nacional, implementando la ley de fuga, así como sancionando a los infractores con viaje a Galápagos, pero sin retorno. 2. Nombró como jefe de policía al doctor Alejandro Kuhn, un alemán perteneciente al partido nazi y al que también pertenecía Adolfo Hitler. Necesario es reconocer que cumplió con varias obras. Adquirió la Quinta La Pradera en el extremo norte de Quito para que tenga un local propio, el Colegio Militar, que desde entonces, por decisión del gobernante, se llamará Colegio Militar Eloy Alfaro. Como alumno agradecido del hermano Miguel, trajo desde España sus restos mortales y los depositó en la iglesia de la parroquia La Magdalena. De común acuerdo con el Vaticano, dictó la ley del modus vivendi, que consistía en devolver todas sus propiedades a las comunidades religiosas que les fueron arrebatadas por el liberalismo con la ley de manos muertas. Se legitimizó el reconocimiento de los hijos ilegítimos. Nos encontramos en el año de 1937. Federico Páez quiere ser designado presidente constitucional del Ecuador, por lo que convoca a la 14ª Asamblea Nacional Constituyente. Al día siguiente de iniciar esta reunión, fue suspendida por el ministro de Defensa Nacional, general Alberto Enríquez Gallo, que dando un golpe de Estado destituyó a Federico Páez y se proclamó nuevo dictador del Ecuador, con la condición de estar presente en el mando un solo año. Dictadura de Alberto Enríquez Gallo. Nació en la población de Taricuchí, parroquia del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, en 1895. En lo que tiene que ver con sus estudios, los cumplió de la siguiente manera: la primaria en su ciudad natal a cargo de sus familiares, la secundaria en el Colegio Nacional Mejía, abandonando el mismo cuando le faltaban 3 meses para graduarse de bachiller, dándose de alta en el Regimiento de Policía Quito número 1 con el grado de cabo primero. Tiempo después ingresó al Colegio Militar, graduándose como subteniente del Ejército Ecuatoriano. En su vida militar como capitán, estuvo presente en el debut político del sector obrero en Guayaquil, el 15 de noviembre de 1922. También estuvo presente en la insubordinación indígena de Leyton, en la provincia de Tungurahua, en 1923. Con el grado de coronel estuvo muy poco tiempo, ya que fue ascendido rápidamente a general por el dictador Federico Páez, paso previo para ser nombrado ministro de Guerra y Marina. En 1937 dio un golpe de Estado en contra de Federico Páez. Suspendió a la 14ª Asamblea Nacional Constituyente, que estaba reunida en Quito, y permanecerá un año en el poder. Buen gobernante, de dictador no tuvo nada, hombre respetuoso de las leyes, de la prensa, de los derechos humanos. Su obra bastante buena, principalmente para con los obreros, ya que en este gobierno se dictó el primer código de trabajo,
y se concedió el derecho a la huelga. De otra institución que se preocupó fue de la Policía Nacional, a la misma que la institucionalizó y fundó además la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, la misma que actualmente lleva su nombre. Hizo reformas de la educación primaria, media y superior. Al cumplir un año como dictador, hay clamor en el país para designarle presidente constitucional. Fiel a su palabra, no lo aceptó, retirándose del poder y de las Fuerzas Armadas. En 1948 participó como candidato por el Partido Comunista a las elecciones presidenciales. Perdió y apenas alcanzó 800 votos. Su última actividad política fue senador por la provincia de Cotopaxi de 1956 a 1960. Murió en 1960.